Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 24 y hoy nos toca Wittgenstein y las investigaciones filosóficas. En el capítulo anterior hemos tratado el Tractatus Logico Philosophicus, en la que hay un tipo de relación lenguaje, lógica y el mundo, y Wittgenstein hace una distinción entre lo que se puede ser dicho de manera clara y lo que queda fuera de los límites del lenguaje y la lógica. Este es el primer Wittgenstein, el del de Tractatus, pero el segundo Wittgenstein es algo más flexible, dado que a diferencia del primero, en investigaciones filosóficas, este segundo libro, Wittgenstein abandona muchas de las ideas de su primer libro y se adentra en un análisis más profundo sobre cómo funciona el lenguaje en la práctica cotidiana. El punto clave de investigaciones filosóficas es que el significado de las palabras no están determinados por una relación fija con el mundo, como pensaba en la juventud, sino que por su uso en diversas formas de vida. Wittgenstein sugiere que el lenguaje no es una representación precisa de la realidad, sino que más bien es una serie de juegos de lenguaje que se desarrollan en contextos específicos, y esta idea implica que el significado no es algo que se pueda fijar una vez por todas, sino algo que fluye y cambia con las constantes prácticas lingüísticas en las que está inmerso. Mientras que en su juventud, Wittgenstein creía que el lenguaje debía representar el mundo de una manera lógica y estructurada. En investigaciones filosóficas, en este segundo libro, plantea que el lenguaje tiene muchas formas de uso y que los problemas filosóficos suelen surgir cuando tratamos de forzar una forma de lenguaje en un contexto en el que no encaja. Bien, ahora vamos a pasar a conceptos clave de este segundo libro. El primero, evidentemente, es el juego del lenguaje. Uno de los conceptos centrales de investigaciones filosóficas es este concepto del juego del lenguaje, que es una metáfora para describir cómo las palabras y las frases dentro de contextos específicos describen. El significado de una palabra no es algo fijo, como mencionamos antes, sino que depende de cómo se usa en un determinado juego. Un juego de lenguaje puede ser cualquier actividad comunicativa que implique el uso de este lenguaje, ya que contar una historia, hacer una pregunta, dar un orden, incluso expresar una emoción, es usar el juego del lenguaje. Entonces, lo crucial aquí es que se necesita de las reglas, pero estas reglas no son universales ni fijas, sino que son determinadas por las prácticas y los acuerdos de las personas que participan en el juego. El lenguaje no tiene un propósito único, una manera formal o funcional de que funcione, sino que varía dependiendo del contexto en el que se utilice. Por ejemplo, la palabra banco o hoja tiene diferentes significados según si se está hablando de un lugar donde se guarda dinero o de la parte de un árbol. Hoja. Wittgenstein también aclara que no siempre somos conscientes de las reglas de juego y a veces simplemente seguimos las costumbres y normas implícitas que se han desarrollado a lo largo del tiempo en una sociedad. Y esto es algo interesante porque en el contexto latinoamericano hay ciertos términos propios de cada país, y esos términos propios de cada país determinan un juego de lenguaje, pero si vamos a otro contexto, no es ese juego de lenguaje queda nulo. Entonces ya no es como el primer Wittgenstein decía, ¿no? Que los límites, que hay un límite y una estructura en el lenguaje que es universal, fijo, y que se aplica o que se debería aplicar para las investigaciones filosóficas, sino que con estas segundas investigaciones hay diferentes concepciones del bien, la verdad, pero en diferentes idiomas y tiene diferentes matices de lo que significa. Y esto evidentemente es algo que no limita a la filosofía investigar más allá de los términos más conocidos, los términos griegos, sino que hay mucho más
campo para agarrar nuevos conceptos de diferentes culturas y propios de la cultura, que podrían servirnos como para ampliar el horizonte de problemas filosóficos. Y en este sentido, las formas de vida son otros conceptos, es un concepto clave también, y es uno de los pilares de la filosofía en estas investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Y en este caso, cuando forma de vida se refiere a marcos culturales, sociales y las prácticas que determinan cómo las personas usan el lenguaje y también se relacionan con el mundo. Las formas de vida son el contexto dentro del cual los juegos de lenguaje tienen lugar. Entonces Wittgenstein sugiere que el lenguaje es inseparable de la vida y que lo sustenta. No se puede entender completamente cómo funciona el lenguaje sin tener en cuenta los contextos sociales, culturales en los que se usa. Por ejemplo, las formas de vida de una comunidad de científicos es diferente a las formas de vida de una comunidad, una familia o una tribu indígena. Pueden ser muy diferentes y por lo tanto también lo será el uso y el significado del lenguaje en estos diferentes contextos. Las formas de vida y los juegos de lenguaje están profundamente conectados porque las vidas determinan las reglas implícitas que dan sentido a los juegos de lenguaje en los que participamos cotidianamente. Y para entender cómo funcionan estos juegos de lenguaje relacionados con las formas de vida, Wittgenstein nos invita a observar el lenguaje que estamos inmersos en él, en los que estos juegos están inmersos en la relación de forma de vida. Entonces el lenguaje no es algo abstracto ni aislado, sino que está enraizado en las actividades humanas cotidianas, que son variadas, llenas de matices, y al igual que un juego puede cambiar según las reglas que le asignemos, y nuestras formas de vida influyen en cómo usamos las palabras y cómo le damos significado. Pongamos un ejemplo sencillo para ilustrar. Bien, el ejemplo que vamos a dar es que imagines que estás jugando a un juego de mesa con tus amigos, puede ser lo que fuese. Entonces las reglas de este juego definen lo que se puede y lo que no se puede hacer dentro del juego. Y el lenguaje que usas es como un tipo de dado, o como mueves una pieza, el juego de mesa que te juegan. Entonces el lenguaje se convierte en este dado, en este tirar de dado, en esta pieza que mueves, y tiene un significado específico solo en el contexto de ese juego. Si te sales de ese contexto y hablas de tirar un dado en la vida cotidiana en otro contexto, no tendría el mismo significado. De la misma forma, las formas de vida de las personas definen cómo usan el lenguaje en situaciones específicas. Por ejemplo, el lenguaje de un médico al tratar con un paciente no será el mismo que el del poeta o de un niño pequeño que está aprendiendo a hablar. Entonces estos juegos están jugando diferentes juegos de lenguaje, influidos evidentemente por sus formas de vida. Y estos otros conceptos de Wittgenstein nos invitan a replantear nuevas formas de entender problemas filosóficos, ¿no? Los malentendidos filosóficos surgen cuando muchas veces intentamos aplicar un único conjunto de reglas de lenguaje o juegos de lenguaje a contextos que no encajan. Por eso surge la filosofía continental, evidentemente la filosofía de la liberación en América Latina, diferentes movimientos que no encajan a este contexto rígido occidental de malentendidos filosóficos que se darían por el origen de este antropocentrismo occidental del pensamiento filosófico. Y evidentemente en el primer Tractatus, en el primer libro de Wittgenstein, el Tratatus Philosophicus, se da esta rigidez, ¿no? La concepción de Wittgenstein es que el lenguaje es la proposición que refleja en el mundo la idea fundamental de que el lenguaje tiene una estructura lógica y refleja la estructura del mundo. En este Tratatus Lógico-Filosóficos propone que los hechos o estados de las cosas del mundo
tienen sentido a las proposiciones, representan categorías, proposiciones, no categorías, proposiciones. Y la tarea de la filosofía es clarificar qué proposiciones tienen sentido y cuáles no. Este es en el primer Wittgenstein que vimos ayer. Entonces es el lenguaje como imagen del mundo. Menciona que el Tractatus está compuesto el mundo por hechos y no por objetos. Entonces los hechos se relacionan, es una relación de objetos, y las proposiciones son imágenes de los hechos. Entonces cada proposición es una representación de una situación en el mundo, y su significado depende de la relación lógica entre las palabras que componen y los hechos a los que se refieren. Caminar por el parque, ahí ya implica árboles, caminar, zapato, el suelo del piso, pero nosotros entendemos esto, entonces es un hecho. Y así el significado de una proposición es algo que puede ser, se puede analizar lógicamente, ¿no? Si estás caminando por si estás caminando por el bosque, entonces esa frase, ¿verdadera o falsa? ¿Realmente estás caminando por el bosque? No estás caminando por el bosque. Entonces determina si va a ser verdadero o va a ser falso el hecho mismo del suceso que está sucediendo en el mundo, y el lenguaje que yo estoy usando en la proposición. Por ejemplo, Nicole toca hermoso. Nicole toca el piano hermoso. Toca el piano hermoso es el predicado, Nicole el sujeto, y en este sentido ese es P. Pero si Nicole toca el piano, evidentemente se cumple porque es un hecho, pero ese hecho constituye un piano, constituye las manos, constituye a Nicole, constituye un asiento, constituye partituras, constituye un ambiente cerrado. Entonces todo un conjunto de cosas que se mezclan en un hecho mismo. El hecho es esta conjunción de objetos. Y evidentemente Wittgenstein desarrolla de ahí la famosa idea de que lo que se puede decir claramente, y de lo que no se puede hablar es mejor callar. Este enfoque se refiere a los problemas filosóficos que surgen cuando tratamos de decir cosas que no tienen sentido lógico, por ejemplo cuestiones metafísicas o religiosas, ya que no pueden ser representadas de manera lógica en el lenguaje. Cuando nos referimos de manera lógica en el lenguaje nos referimos a los hechos del mundo, y evidentemente hay hechos en el mundo que no podemos explicar, y esos hechos el lenguaje no los puede, y lógicamente no los podemos con la lógica formal entender. Pero la lógica paraconsistente, por ejemplo, tiene otras formas de aplicar en este tipo de cuestiones de hechos en el mundo físico que no podemos explicar. Entonces aquí ya se entra en un tipo de no relativismo, sino un tipo de debate de la filosofía, de analizar la filosofía en el lenguaje simbólico, en el lenguaje más formal, que refería a la lógica formal, lógica modal y demás, sino refería con el debate o en contraposición a la lógica, al lenguaje ordinario. Este lenguaje ordinario que, como vimos en investigaciones filosóficas, ya en diferentes contextos, en diferentes culturas, en diferentes formas de vida, se refieren a problemas parecidos filosóficos, pero tienen otro tipo de juegos de lenguaje dentro de su contexto, y en ese contexto evidentemente no podemos pasar de él, sino que tenemos que investigar, analizar, y por eso en el segundo Wittgenstein ya se vuelve un poco más flexible con el tema del lenguaje. Y aparte porque si hacemos esto en el Tractatus, si hacemos el Tractatus, que sería la corriente de la filosofía analítica, podemos ver que tiene limitaciones muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la ciencia no se podría concebir, porque estaría limitado a lo que podemos decir. Y evidentemente los hechos que han sucedido en los últimos 30 años con la tecnología y la realidad virtual, las computadoras cuánticas y demás, hace que no hayamos podido desarrollar esto. Y esto hace
que surja un tipo de preferencia por el lenguaje ordinario, que a la vez refiere al lenguaje específico, el lenguaje técnico de una determinada ciencia. Pero eso ya es una herencia de juegos de lenguaje y también de el contexto de vida, las formas de vida. Bien, en investigaciones filosóficas da un giro, como vimos, completamente radical, donde abandona las ideas del Tractatus y, en lugar de concebir el lenguaje como algo como que representa el mundo en los hechos, introduce el concepto de juegos de lenguaje, donde el significado de una palabra se define por su uso en una forma de vida particular. Entonces el lenguaje ya no es algo que describe la realidad externa, sino que es una herramienta práctica que usamos nosotros diariamente para interactuar con el mundo de manera más contextual. Y evidentemente esto se puede decir que crea un relativismo, no hay debates y críticas sobre esto, pero términos como el bien o conceptos filosóficos como el de Heidegger o Hegel ya están prefijados, y también hace que con Gadamer, como vimos, como Ricoeur, tengamos estos nuevos horizontes de comprensión y también una nueva interpretación de lo que los autores han tratado de decir. Y evidentemente está relacionado todo esto con la hermenéutica también. Entonces el lenguaje como un conjunto de juegos es muy importante para Wittgenstein, dado que el lenguaje ya no es una estructura fija que refleja una realidad perdón, sino que se concibe como una red de diversos juegos de lenguaje, donde cada uno tiene sus propias reglas. Entonces los significados de las palabras dependen de los contextos en los que se usan y las prácticas sociales dentro de las cuales se desarrollan estos juegos. Entonces para Wittgenstein, en esta etapa madura, el significado de una palabra no está determinado por una correspondencia con un objeto o un estado de las cosas, un hecho, sino por cómo usamos esas palabras en diferentes prácticas comunicativas. Por ejemplo, la palabra banco puede significar una institución financiera en un contexto, y en otro contexto puede significar la madera, conjunto de maderas que forman un tipo de asiento, un banco. Depende entonces del juego de lenguaje en el que se use esta palabra. Y por este sentido evidentemente lógico, no se puede tratar de hacer una rigidez en el lenguaje dándole límites a lo que significa un término por un hecho. Y es muy interesante, ¿no? Porque cuando dimos este ejemplo se ve fácil de concebir, pero Wittgenstein hace toda una reflexión sobre los hechos que podrían ser iguales. Por ejemplo, como repetí la anterior sesión, ¿no? Hay una casa en llamas y nosotros podemos ahora, por el hecho, determinar si está prendida en fuego o está llena de animales llamas, y depende del hecho. Pero el lenguaje en el Tractatus ya diría que esto no podríamos aplicarlo porque es ambiguo, no es claro. Entonces lo mismo pasaría con problemas metafísicos y ontológicos. Y evidentemente acá hay un tipo de falta de contexto, falta de uso del lenguaje, ¿no? En un determinado contexto que ya determine de qué estoy hablando. Y esto es algo muy interesante en Wittgenstein. En el Tractatus la estructura del mundo es rígida, dado que el lenguaje debe seguir una cierta estructura lógica precisa para ser significativo. Entonces la lógica es la base de todo el conocimiento. Las proposiciones que no tienen una base lógica bien definida no pueden tener sentido para Wittgenstein. Entonces sostiene en el Tractatus, las proposiciones deben ser lógicamente estructuradas para que puedan representar hechos en el mundo. Entonces el mundo es en última instancia un conjunto de hechos y la lógica es el esqueleto que une estas proposiciones para describir la realidad de manera más precisa. En investigaciones filosóficas el lenguaje es más flexible, donde sugiere que el lenguaje tiene una estructura mucho más fluida, mucho más flexible. Entonces la lógica ya no es la condición necesaria para la validez del lenguaje,
En cambio, el uso del lenguaje se adapta a las diferentes formas de vida, contextos en las que se está inmerso. Y Wittgenstein introduce la idea de que el lenguaje no es simplemente una imagen del mundo, sino que tiene muchas formas diferentes de funcionamiento, como los juegos de palabras, las metáforas, la narrativa, los chistes, etc. Y que el lenguaje es un fenómeno social que no se puede reducir a una estructura lógica única. Entonces tenía la intención de que la filosofía fuera una especie de ciencia exacta que resolviera problemas filosóficos del pensamiento y el lenguaje en el Tractatus, mientras que en investigaciones filosóficas trata de aclarar cada palabra, cada concepto, resolver los problemas de manera sistemática y científica, abandonando la rigidez, ¿no? La filosofía pasa a ser una forma de disolución de problemas y abandona todas estas ideas de sistematizar la filosofía, cientificar la filosofía, y en lugar de tratar de aclarar un único significado para todo lo que significa un hecho o una palabra, la filosofía pasa a ser un tipo de... vamos a disolver estos problemas con esta flexibilidad en el lenguaje. Entonces comienza a ver la filosofía como una actividad terapéutica, Wittgenstein, entonces que no resuelve problemas, sino que disuelve las confusiones. Y el objetivo de la filosofía no es establecer teorías definitivas, sino aclarar cómo se usan conceptos en el lenguaje cotidiano. Entonces los problemas filosóficos surgen, según Wittgenstein, cuando tratamos de aplicar el lenguaje fuera del contexto en los que normalmente se utiliza. Y esto evidentemente ha sido clave, ha sido fundamental, ha sido revelador. Y en eso se puede resumir todas esas investigaciones filosóficas referente al primer Tractatus Lógico-Filosóficos. Pero igualmente tuvo impactos en su tiempo y también críticas. El impacto que tuvo fue que antes de Wittgenstein, la tradición filosófica, especialmente en Occidente, en este tipo de filosofía analítica post-Wittgenstein, pero ya antes se veía a la lógica y la epistemología como las principales fuentes o reflejo más o menos de la realidad, son fuentes precisas de la realidad, ¿no? La lógica y la epistemología. Entonces pensadores como los empiristas lógicos, que influyen en la filosofía analítica del siglo XX, de 1900 para arriba, pero Wittgenstein antes, aunque él defendía que el lenguaje debía tener una relación precisa con el mundo. En el primer Wittgenstein ha influido en toda la filosofía analítica, con su concepto de juegos de lenguaje, desplaza esta visión, pero ahora el lenguaje es visto, no sueltan al primer Wittgenstein la filosofía analítica, y el lenguaje es visto como un medio para representar el mundo, una herramienta para la interacción social. Y en el segundo Wittgenstein el significado de las palabras no depende de una relación fija con el objeto en el mundo, sino con su uso en diferentes contextos. Este cambio de perspectiva siente las bases por lo que más tarde se conocería como la filosofía del uso y la filosofía del contexto, que influiría en filósofos como Austin, quien desarrolló también la teoría de los actos de habla, estos cuatro actos de habla. Bien, y también tuvo impacto porque da un giro pragmático, ¿no? El énfasis de Wittgenstein en el uso del lenguaje y los juegos del lenguaje en este segundo Wittgenstein se alinea con el giro pragmático de la filosofía contemporánea, de los pragmatistas como William James, John Dewey, Charles Peirce, que ya veían el significado en términos de consecuencias prácticas de nuestras creencias y actos. Entonces Wittgenstein no es estrictamente pragmatista, pero su enfoque en el uso del lenguaje en contextos sociales y prácticos tiene resonancias con el pensamiento pragmatista, sobre todo en lo que respecta a cómo el significado se moldea con la práctica cotidiana. Entonces Wittgenstein se muestra como escéptico también ante las teorías filosóficas, tiene impacto hacia las grandes teorías filosóficas como de Hegel, Kant, que intentan construir sistemas abstractos que expliquen todo el conocimiento y la experiencia humana.
en las investigaciones filosóficas, subraya la idea de que muchos problemas filosóficos surgen porque los filósofos intentan aplicar un lenguaje abstracto a situaciones donde el lenguaje real es mucho más complejo, mucho más diverso, y este enfoque influye en la crítica al proyecto moderno de la filosofía analítica, especialmente la idea de que se puede construir un sistema filosófico general que explica la realidad en su totalidad. Y en lugar de buscar una teoría universal, Wittgenstein sugiere que la tarea de la filosofía es más modesta, solo esclarecer cómo usamos el lenguaje en contextos específicos y disolver las confusiones en la aplicación de estos términos del lenguaje que utilizamos, que se utilizan en diferentes contextos. Evidentemente Wittgenstein es algo interesante, pero en el tercer Wittgenstein otra vez entra por el tema de la certeza, ¿no? Sobre la certeza que vamos a ver seguro mañana, y es algo interesante, ¿no? Porque el legado de Kant, el legado de Descartes, el legado de Hegel hacen que se desarrolle la conciencia humana. Y hay círculos también del lenguaje donde se conocen a la perfección términos kantianos, términos de Hegel, términos de Heidegger, círculos de estudio especializados a estos. Y parece que estos juegos de lenguaje se interconectan unos con otros, y tratar de unificar la filosofía en un solo lenguaje hace que resulta una tarea bastante interesante la verdad, pero también algo castrante en muchas formas. Y otra influencia también que podemos ver en Wittgenstein, en este Investigaciones Filosóficas, en este segundo libro de Wittgenstein, es el impacto a la filosofía política, ética y la sociedad, ¿no? Y la filosofía social, donde no abordan explícitamente estas cuestiones, pero su énfasis en el uso social del lenguaje tiene implicaciones, y tuvo también implicaciones indirectas en estos campos. Por ejemplo, filósofos post-wittgensteinianos o post-wittgensteinianos comenzaron a investigar cómo los conceptos éticos como justicia o derechos no son universales ni fijos, sino que dependen de las prácticas lingüísticas y culturales de una sociedad, y esto influyó en el desarrollo de cómo el enfoque lingüístico de la ética y en teorías sociales y políticas subrayan el papel del lenguaje y las normas sociales que en la constitución de la realidad, pero una realidad contextual diferente a otras. No es, aunque queramos pensar que los derechos humanos se aplican a toda la humanidad, todo el mundo, hay ciertos países que no comparten este tipo de derechos humanos y no están inscritos. Es interesante, pero a la vez también esta globalización que se da en el siglo XXI hace que la unificación de la sociedad y los países sea un tipo de unificador en un único lenguaje, ¿no? Como el Esperanto, que era un tipo de intento de crear un lenguaje universal que terminó por dando paso al inglés como lenguaje universal. Y esto se debe a la programación, a la construcción de petróleo, bueno, a la distribución de petróleo, a la comercialización internacional y al inglés como forma de lenguaje oficial para varias empresas multinacionales que están en diferentes países. Y en relación a la filosofía de la mente, Wittgenstein también tuvo esta forma de ver cómo nosotros pensamos, cómo nosotros vemos los estados mentales y la conciencia, en lugar de buscar una teoría reductiva de la mente, como lo hacían los filósofos analíticos con este tipo de psicología conductivista o fisicalismo, el materialismo. Wittgenstein sugiere que en este segundo libro que entender las intenciones, los pensamientos, las emociones de una persona no es una cuestión de descifrar contenidos mentales ocultos, sino más bien de entender cómo usamos términos relacionados con la mente en el lenguaje cotidiano. Y este enfoque fue precursor de corrientes que influyeron en el funcionalismo, en la filosofía de la mente y el enfoque pragmático de la cognición, que pone énfasis en cómo las personas interactúan con el mundo y cómo los demás también influyen en uno, más que en la naturaleza interna de sus pensamientos, sino la relación pragmática que existe en esta cognición con uno mismo, con el mundo y con los demás.
Sin embargo, enfoques más psicoanalíticos también sugieren un tipo de contexto propio, pero ese tipo de contexto propio es individual al de otra persona. Entonces, como se da este sistema psicoanalítico en uno mismo, puede constituir un sistema analítico en otra persona, psicoanalítico en otra persona. Y evidentemente ya estaríamos hablando de un lenguaje universal. Bueno, no un lenguaje universal, pero es como... Yo me conozco a mí mismo subjetivamente, relativamente, pero estos procesos que yo uso también pueden servir a otros. Entonces se convierte en una forma objetiva universal. Entonces esta dicotomía, esta paradoja, evidentemente, se usaría en un lenguaje cotidiano, en la práctica social. Y es lo que influiría en la filosofía de la mente, aunque Wittgenstein fue precursor de corrientes como el funcionalismo y el enfoque pragmático de la cognición. También se podría aplicar un aspecto del psicoanálisis en su filosofía, en su forma de ver la realidad y el lenguaje en relación a uno mismo. Entonces, las críticas también que se dan en estas investigaciones filosóficas de Wittgenstein es el relativismo. Una de las críticas más comunes en las investigaciones filosóficas es que su énfasis en la flexibilidad del lenguaje, el uso social, puede llevar a una forma de relativismo. Si el significado de las palabras depende completamente del contexto del uso, algunos filósofos temen que esto pueda llevar a una visión del mundo en la que haya significados subjetivos y no haya significados objetivos universales. Esto podría en última instancia socavar la posibilidad de una filosofía rigurosa, sistemática, parecida a la ciencia. Entonces algunos críticos argumentan que al desmantelar las grandes teorías filosóficas y subrayar la importancia del contexto y el uso del lenguaje, Wittgenstein podría haber dado paso a un tipo de escepticismo que hace imposible llegar a verdades filosóficas duraderas o universales. Entonces la crítica importante también que se le hace a las investigaciones filosóficas es la falta de un sistema coherente. Wittgenstein ofrece un sistema claro, mientras que en el tratado es un intento de construir una teoría filosófica sistemática con el lenguaje, la lógica y el mundo en proposiciones. En la investigación filosófica se presenta de una manera más fragmentada, como una serie de notas, ejemplos, aforismos que parecen no seguir una lógica estricta, y evidentemente es lo que la obra representa, pero los críticos dicen que falta un sistema coherente, esta lógica que se vio en el Tratatus Lógico-Filosóficos. Y para algunos filósofos, especialmente aquellos de la tradición analítica, han acusado a Wittgenstein de abandonar esta rigidez lógica y de no proporcionar una visión sistemática del mundo como lo he dicho en el Tratatus, y lo deja al lector en una sin orientación clara para resolver problemas filosóficos. Lo desorienta, en otras palabras. Los analíticos tienen esta crítica a Wittgenstein en estas investigaciones filosóficas, que es su segundo libro, o se le conoce como el segundo Wittgenstein. También la idea de Wittgenstein de que la filosofía debe ser vista como una terapia, una disolución de problemas filosóficos, se refiere un poco, critican este enfoque terapéutico, ¿no? Porque ya, como vimos en todo el siglo XX, de 1900 para arriba, ya se este tipo de existencialismo, ¿no? Y básicamente critican este tipo de disolución de problemas filosóficos, o sea, disolución de problemas existencialistas, y algunos consideran que esta visión es demasiado pesimista o simplemente no aborda los problemas más a profundidad que la filosofía debería tratar en ese entonces, ¿no? Y en lugar de proporcionar soluciones, la filosofía se convierte en un ejercicio de disolución de confusiones, lo cual no satisface a aquellos que buscan respuestas definitivas o teorías filosóficas claras. Es bastante interesante cómo en investigaciones filosóficas cambia completamente el pensamiento de Wittgenstein, y también cómo influye esto en posteriores filósofos. Sin embargo, este enfoque ha sido objeto de muchas críticas, particularmente por este relativismo, por la falta de sentido filosófico claro y riguroso. Entonces se hace este tipo de críticas a Wittgenstein. Ahora podemos hablar de yo creo que la función curativa no la hemos tratado mucho, ¿no?
Wittgenstein veía la filosofía como esta actividad de disolver problemas, no de resolver de manera teórica, sino de disolver. Según él, los problemas filosóficos surgían de malentendidos del lenguaje y la filosofía debía ser como una terapia para curar esos malentendidos. Y el hecho de que Wittgenstein vea los problemas filosóficos como malentendidos es sobre la base del uso del lenguaje, que ha sido criticada por algunos, ya que no podría interpretarse como una forma de trivializar estas cuestiones filosóficas, y algunos filósofos argumentan que la filosofía debe tratar estas cuestiones más profundas y fundamentales que simplemente aclarar que nosotros usamos las palabras en diferentes contextos y tenemos que disolver estos problemas que se han creado por estos malentendidos en el uso del lenguaje. Entonces Wittgenstein no veía su enfoque como una forma de evasión o desinterés por los grandes problemas de la filosofía. Más bien quería que los filósofos se liberaran de la necesidad de resolver problemas abstractos y que en su opinión surgen por malentendidos lingüísticos, ¿no? Para él la filosofía no se trataba de buscar respuestas en forma de teoría, sino clarificar cómo usamos el lenguaje en contextos específicos para disolver diversos problemas filosóficos, evidentemente, ¿no? Y eso podemos ver en Kant también, que pondría límites al conocimiento humano y nos diría que no podemos conocer aquello metafísico, no podemos hablar de lo metafísico porque no tenemos experiencia de lo metafísico, o sea que no podemos conocer lo metafísico. Y evidentemente el estudio filosófico del lenguaje es muy importante por esto, porque si conocemos completamente todo lo que se refiere al uso del lenguaje, podemos entender la naturaleza del mundo y la naturaleza de nosotros mismos como seres que tenemos un lenguaje, pero un lenguaje muy complejo que determina las cosas del mundo y que evidentemente influye en cómo percibimos la realidad también. Bien, nos vamos a ver el día de mañana. Nos vamos a ver la segunda parte de Wittgenstein, donde vamos a hablar del tercer Wittgenstein, sobre la certeza, en este libro sobre la certeza. Y nos vemos el día de mañana 25 con Austin y el análisis del lenguaje ordinario, que es un tema bastante interesante también el de Austin. Pero vamos a hablar ahora del tercer Wittgenstein, que es sobre la certeza, que muchos no lo consideran, pero es algo interesante analizar este libro. Bien, nos vemos el día de mañana o nos vemos en el día en la segunda parte, que vamos a hablar sobre la certeza y esta obra póstuma de Wittgenstein.